El mesero colocó la cuenta en la esquina de la mesa discretamente guardada en una carpeta de cuero. Un gesto sutil, casi imperceptible, salvo para quien ha estado en esta situación antes. Yo lo había estado más veces de las que podía contar. Por la leve inclinación de su cabeza y la precisión de su movimiento, supe que él ya sabía quién pagaría esta noche. Le devolví un asentimiento cortés, de esos que dicen, sí lo sé, siempre lo sé. Camila estaba riendo recargada en el hombro de Gabriel, su copa de vino aún a medio llenar. La luz de la lámpara de araña reflejaba el brillo de sus aretes nuevos, unos que no había visto antes. Gabriel giraba lo que quedaba de su vino tinto riendo con ella. «¡Ay, mamá!», dijo Camila con tono juguetón tan ensayado como el movimiento del mesero. Se nos olvidó la cartera. Otra vez. Gabriel soltó una risita baja, de esas que los hombres usan con amigos de toda la vida o compañeros de golf. «¿Puedes creerlo?», dijo, sin siquiera fingir que revisaba sus bolsillos. Ya ni se molestaba en aparentar vergüenza. Del otro lado de la mesa, Luna y Tadeo estaban ocupados devorando su helado derretido, riendo entre cucharadas. No sabía si no lo notaban o si ya se habían acostumbrado a este pequeño ritual. Quizás a ambas cosas. Sonreí con la misma sonrisa que había usado las últimas 5 veces que esto pasó. Ahora se acomodaba fácilmente en mi rostro, aunque hacía años que no llegaba a mis ojos. Mi mano buscó mi bolso automáticamente, mis dedos encontraron la tarjeta antes de que pudiera pensar en lo que hacía. «No hay problema», murmuré, deslizando la tarjeta en la carpeta con la gracia de quien ha hecho esto demasiadas veces. El mesero asintió y desapareció. Observé cómo Gabriel se recostaba en su silla, aflojándose el cuello de la camisa como si acabara de organizar un gran evento. Camila ya estaba pidiendo otra ronda de bebidas, aunque el postre estaba casi terminado. No dije nada. Nunca lo hacía. Esa era parte del trato tácito, mi silencio a cambio de la ilusión de que todo esto era normal. A través de las grandes ventanas detrás de ellos, las luces del centro de Querétaro brillaban a lo lejos. Me concentré en ellas en lugar de en el total que sabía no pediría ver. El mesero regresó con el recibo en mano. Lo firmé rápido y lo guardé antes de que alguien lo viera. «Gracias otra vez, mamá», dijo Camila, inclinándose para besarme la mejilla. «Eres la mejor». Y así supe exactamente lo que encontraría cuando abriera la app del banco más tarde esa noche. De vuelta en casa, no me molesté en cambiarme la blusa. Me quité los zapatos junto a la puerta, dejé mi bolso en el banco y caminé por el pasillo oscuro guiada por la memoria muscular. La casa estaba en silencio salvo por el zumbido del refrigerador y el leve crujido de las tablas de madera ajustándose al aire más fresco. Puse mi celular en la mesa de la cocina y encendí la luz del techo. Su brillo iluminó la superficie, dejando ver unas cartas sin abrir, una taza de té vacía y una nota adhesiva de hace semanas que decía simplemente «llamar al servicio de gas». Otra vez. En cambio tomé mi celular, abrí la app del banco y esperé a que el reconocimiento facial desbloqueara mi cuenta. Los números parpadearon frente a mí en una fuente negra directa sin disculpas. El restaurante de mariscos de esa noche ya estaba registrado Mar de Cortés, 5.560 y seguí desplazándome. Oasis Spa, 4.900. Eso fue hace 2 semanas, el día que Camila mencionó que necesitaba cuidado preventivo para sus dolores de cabeza. Luego Soriana, 1.286, ese lo recordaba Tadeo. Necesitaba útiles escolares de última hora. Yo ofrecí claro que sí, siempre lo hacía. Más abajo CFE, 2.950, la cuenta de luz de ellos, no la mía. Superama, 2.582, pañales leche de almendra batidos de proteína, waffles, congelados, lo de siempre. Nada de eso para mí. Cada línea traía un recuerdo específico. Cada cargo era un pequeño favor convertido en hábito, un sí que no cuestioné hasta que la suma de todos me miró como una acusación. Abrí mi laptop y entré a la hoja de cálculo que no había tocado en meses. La pestaña al fondo parpadeaba Gastos Familia Soto Mendoza. La renombré antes de que pudiera detenerme Registro 2023. Ingresé el total de esa noche y dejé que la fórmula hiciera las cuentas.
La suma al fondo creció silenciosa y constante. Agregué la visita al spa, las compras, la luz, y seguí. Una juguetería en febrero. Una cuenta del veterinario por su perro en marzo. Uniformes escolares en agosto. Era extraño lo limpio que todo se veía en filas y columnas. Sin amargura, sin gritos, solo fechas, lugares, cantidades. Todo pequeño por sí solo, pero pesado cuando se juntaba. Miré el total y alcancé mi test solo para recordar que no había preparado ninguno. Me quedé quieta viendo la hoja de cálculo tomar forma. Luego abrí una fila en blanco, añadí la fecha, la cantidad y escribí lentamente Mar de Cortés. Cena para 5. Desperté con el sonido de los pájaros picoteando la ventana de la cocina. Por un momento no recordé la fecha. Luego vi la tarjeta en la esquina del espejo, con los bordes desgastados por años de estar allí. Mauricio me la había dado en mi cumpleaños número 50. A la mujer que hace la vida completa, decía en su letra firme y curva. Me senté en la orilla de la cama un rato mirándola, deseando que algo dentro de mí se sintiera festivo. Preparé té, alimenté al gato del vecino que siempre se colaba en mi patio y leí unos capítulos de una novela que fingía importarme. Revisé mi celular, ni llamadas, ni mensajes. A media tarde manejé al supermercado. Elegí un pastelillo de chocolate de la vitrina de la panadería de esos, con demasiado betún, y un ramo de tulipanes con pétalos que ya empezaban a doblarse. La cajera no preguntó si eran para alguien. Pagué en efectivo y manejé a casa con la calefacción demasiado alta. Ya en casa, encendí una vela pequeña en la cocina y canté para mí misma desafinada y sin ritmo. Di una mordida al pastelillo y guardé el resto en el refrigerador. Demasiado dulce. Los tulipanes descansaban en la encimera apoyándose unos en otros como si ya estuvieran cansados. El año pasado rentamos un viñedo para el cumpleaños de Camila. Había un chef privado, un cuarteto de cuerdas y champán que no paraba de fluir. Ella usó un vestido verde esmeralda y lloró cuando le di un vale para un fin de semana en un spa. Gabriel brindó por la mujer más radiante aquí. Yo sonreí y pagué la cuenta en silencio. Nadie preguntó entonces por mi cumpleaños. Este año tampoco lo hicieron. Esa noche me senté en la cocina silenciosa, con la vela aún encendida, junto al pastelillo a medio comer. Miré la pantalla de mi celular por un largo rato antes de ponerlo boca abajo. A las 8 llegó un mensaje, una nota de voz de Luna llena de ruido de fondo y su vocecita diciendo: «Espero que hayas tenido pastel». Lo tuve. Sola. Lo compré yo. Encendí la vela. Canté la canción. Luego abrí la carpeta en mi escritorio y escribí la fecha de hoy. No para la hoja de cálculo, solo para mí. A la mañana siguiente abrí una libreta amarilla y escribí las palabras en la parte superior antes de que pudiera dudar. Necesito hablar con ustedes sobre límites. Mantuve las frases cortas, tranquilas, razonables. Escribí como si fuera alguien más valiente, alguien que no se inmutara cuando las voces subían o cuando la gratitud se convertía en expectativa. Escribí sin culpar, solo hechos. He estado cubriendo más de lo que debería. Me encanta ayudar, pero esto me está desgastando. Necesito que eso cambie. Lo leí en voz alta frente al espejo del baño, el mismo donde practicaba voces para cuentos cuando Camila era pequeña. Mi reflejo estaba firme, pero algo detrás de mis ojos titilaba con cada línea. Cuando llegué a la última frase, «Esto no es sobre amor, es sobre límites», mi voz se quebró. Volví a empezar. Más despacio esta vez, más firme. Ensayé hasta que pude decirlo sin temblar. Doblé la hoja y la guardé en mi bolso junto a mi cartera. Se sentía como algo sólido allí, una especie de preparación, una rebeldía silenciosa. El fin de semana siguiente nos encontramos en una nueva parrilla de moda que Camila había elegido. Tenía luces tenues, asientos de cuero y música lo suficientemente baja como para que la conversación pareciera una actuación. Gabriel se quejó de los impuestos. Los niños querían postre antes de la cena. Camila preguntó por mi semana sin esperar la respuesta. Cuando el mesero trajo la cuenta,
la colocó cuidadosamente a mi lado de la mesa. Mis dedos rozaron el borde de mi bolso, encontraron el papel doblado. Imaginé sacarlo, deslizarlo hacia afuera y decir las palabras con claridad, con firmeza, con amabilidad, pero con determinación. Camila reía por algo que Luna había dicho en la escuela. Gabriel levantó su copa. Por mamá dijo como si fuera obvio. «Nunca nos fallas». Sonreí por reflejo. Mi mano pasó de largo el papel y sacó la tarjeta en su lugar. Se la entregué al mesero, que asintió y desapareció. La conversación siguió como si nada hubiera pasado. No escuché una sola palabra. Solo el sonido de mi propio corazón y una nota amarga que subía justo detrás. Esa noche guardé el papel doblado en el cajón donde iban a morir los recibos viejos y los cupones vencidos. No lo rompí. Todavía no. Pero no pude volver a mirarlo. Elegí un pequeño restaurante italiano escondido entre una lavandería y una florería en una calle secundaria de Morelia. No era el tipo de lugar que Camila solía elegir. Sin ballet, sin cócteles sofisticados, sin tabla de embutidos servida en la mesa. Pero la comida era buena, la luz cálida y las porciones honestas. Me recordaba a los lugares a los que Mauricio y yo íbamos cuando éramos jóvenes, cuando compartir un plato de pasta era un evento, no un compromiso. Camila dudó cuando le envié el nombre. Segura, parece un poco rústico. Le dije que sí. La comida era reconfortante y la gente amable. Eso bastaba. Llegaron vestidos como si fueran a la apertura de una galería. Gabriel traía un saco demasiado impecable para el lugar, y el cabello de Camila estaba recogido tan apretado que la hacía parecer más joven de lo que intentaba aparentar. Los niños se deslizaron en el asiento frente a mí, y de inmediato náchale a discutir sobre el menú de postres. Los recibí con una sonrisa cálida. También había practicado eso. El tono acogedor parejo. La sonrisa que no titubeaba. La cena transcurrió como siempre. Camila pidió vino, Gabriel pidió cambios en el menú, los niños hacían ruido. Asentía en los momentos correctos, reía suavemente, probaba cada bocado con intención. Mi bolso permaneció en mi regazo, toda la comida cerrado con cremallera. Dentro había guardado una servilleta doblada con exactamente 460 pesos, suficiente para mi pollo al limón y un tercio de la propina. Llegamos al momento de la noche en que la conversación se diluía y los platos se retiraban. El mesero regresó con la cuenta guardada en otra carpeta de cuero marrón y la colocó junto a mí. Su mano se quedó un segundo por costumbre o expectativa, no estoy segura. Abrí la carpeta lentamente, luego saqué la servilleta de mi bolso y desdoblé los billetes con cuidado deliberado. Los puse junto a la cuenta. «Esto es por lo mío», dije en voz baja, sin mirar a nadie a los ojos. La mesa se quedó en silencio. Gabriel pausó a mitad de una frase la comisura de su boca, aún curvada, en una media sonrisa. Camila ladeó la cabeza ligeramente, tratando de entender lo que acababa de hacer. Nadie se movió. Me levanté, tomé mi abrigo del respaldo de la silla y me lo puse sin prisa ni disculpas. Me giré y caminé hacia la salida, mis pasos medidos, el aire detrás de mí cargado de confusión. La puerta emitió un suave tintineo al abrirla y el aire de la noche me golpeó el rostro como algo que no había sentido en años. No miré atrás. Todavía no. Esperé en la acera con el corazón latiendo fuerte cada respiro, sintiéndose agudo y pleno. Desde adentro aún podía escuchar el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Las voces se habían apagado. Algo estaba cambiando justo detrás del cristal. La puerta ni siquiera se había cerrado cuando escuché los tacones de Camila golpeando el suelo dentro, rápidos e inestables. Salió un momento después buscando en la acera como si no estuviera segura de a quién encontraría, a su madre o a alguien completamente diferente. Mamá llamó alcanzándome. «Espera, olvidaste tu tarjeta». Me detuve. No de golpe, solo lo suficiente para que su voz me alcanzara. Me giré lentamente sintiendo el aire de la noche colarse por mi cuello. No dije tranquila y firme. No la traje. Parpadeó confundida al principio, luego entrecerrando los ojos como si intentara leer entre líneas. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con la voz un poco más alta, medio riendo como si aún pensara que esto podría ser una broma.
Pagué por mi comida, dije. Eso es todo. Camila abrió la boca, luego la cerró. Detrás de ella, Gabriel estaba justo en la entrada del restaurante observándonos. Podía ver al mesero aún sosteniendo la carpeta de cuero congelado en un limbo incómodo. Los rostros de los niños estaban pegados al cristal, distorsionados por el reflejo de la luz de la calle. «No puedes estar hablando en serio», dijo, cruzando los brazos con fuerza. «No trajimos nada. No dijiste». «Nunca preguntan», respondí más suave de lo que pretendía. «Solo asumen». Abrió la boca otra vez, pero las palabras se le atoraron. Volví a girarme hacia la acera. Mis pasos se sentían más pesados que antes, pero no me detuve. Mamá llamó una vez más, la agudeza desvaneciéndose. «Vamos, no estábamos preparados para esto». No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi silencio era la respuesta. Unos pasos más, y llegué a la esquina. Me detuve allí no para hacer un punto, sino porque necesitaba recuperar el aliento. Me giré no hacia ellos, sino hacia el restaurante, ahora lo suficientemente lejos para ver el panorama completo. Camila hablaba con el mesero, sus manos moviéndose rápido. Gabriel revisaba los bolsillos de su saco, luego su celular. Estaban improvisando, tropezando en un espacio que nunca habían considerado que yo podría dejar. Me quedé en el silencio de ese momento, viéndolos intentar reorganizar una realidad donde yo ya no era el respaldo. Luego me alejé de la ventana y caminé. La cabaña estaba justo a las afueras de un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán, junto a un lago tan quieto que parecía pintado. Reservé 3 noches y no le dije a nadie. Sin señal de celular, sin conexión. Lo anunciaban como un defecto, pero era exactamente lo que necesitaba. Empaqué ligero. Unos suéteres, un cuaderno de bocetos que no tocaba en años y una novela de bolsillo con páginas dobladas. Dejé mi agenda en casa, no redirigí mi correo. En el camino mantuve la radio apagada. El silencio llenó cada rincón del coche. Mi segunda tarde allí, manejé al pueblo y me detuve en el centro comunitario. Un volante en el tablero de anuncios mencionaba servicios de consejería. No planeaba tomar uno, pero el papel estaba suave en los bordes, como si hubiera estado esperando a alguien inseguro. La consejera se llamaba Mayra. Su oficina olía ligeramente a menta y pulidor de madera. Hizo preguntas con suavidad, como quien maneja una taza agrietada. Le conté lo que pude sobre las cenas, los cumpleaños, la carpeta en casa, la hoja de cálculo que comenzó como algo práctico y lentamente se convirtió en otra cosa. Cuando terminé de hablar, asintió y se quedó callada un rato. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos en las rodillas. «¿Qué harías?», preguntó, «si este dinero fuera solo para ti». La miré con la boca abierta sin que saliera nada. La pregunta se quedó entre nosotras como una piedra en medio de la mesa. Bajé la vista a mis manos, a las arrugas entre mis nudillos, a la pequeña cicatriz de un mango de horno caliente. «No lo sé», susurré. Y no lo sabía. Nunca había hecho una lista que no incluyera el nombre de alguien más. Nunca había soñado con algo que no terminara con alguien agradeciéndome. No sabía qué quería. Solo que quería que fuera mío. Mayra sonrió suavemente sin presionar. «Ese es un lugar para empezar», dijo. Esa noche me senté en el porche de la cabaña, con una manta sobre los hombros, y observé el agua reflejar la luz de la luna. No tomé mi celular. No abrí la hoja de cálculo. Solo escuché el viento e intenté recordar la última vez que había estado quieta. En ese silencio surgió una nueva pregunta, una que se quedó más tiempo que todas las demás. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue abrir el cajón de la cocina donde estaba la carpeta vieja, ahora gruesa, con recibos impresos y notas cuidadosamente fechadas. La saqué, hojeé las páginas y la puse a un lado. Luego abrí una carpeta nueva. En la pestaña escribí «Para mí» con tinta azul. Sin nombres, sin categorías, sin columnas para reembolsos. Solo espacio. Imprimí el correo de confirmación de un curso de cocina al que me había inscrito esa mañana, Sabores Mediterráneos Noche para principiantes. Lo deslicé en la primera funda. Hacía años que no cocinaba por placer,
Todo había sido obligación, combustible, expectativa. Esto se sentía diferente. Se sentía como curiosidad. Luego vino una foto de la cabaña. Alguien se ofreció a tomarla yo en el porche, riendo a media frase, el cabello revuelto por la brisa del lago, un boceto a medio terminar en mi regazo. No recordaba qué decía cuando la tomaron, pero recordaba lo ligera que me sentía. Imprimí la foto y la añadí a la segunda funda. La tercera fue un boleto de tren de ida a San Miguel de Allende. No se lo había dicho a Camila. No se lo había dicho a nadie. Solo lo compré por impulso, como hacen las personas en las películas, cuando están cansadas de todo y listas para ver algo nuevo. No estaba huyendo. Solo había dejado de esperar. Cada elemento se deslizó limpiamente en su lugar. Las páginas suaves, el plástico limpio. Hojeé la carpeta lentamente, aunque solo tenía 3 cosas. No era mucho, pero era mío. Y por primera vez eso se sentía suficiente. La puse junto a la carpeta vieja y me senté en la mesa de la cocina, viendo las dos, una al lado de la otra, una pesada, con años de entrega, silenciosa, la otra aún ligera, apenas comenzada. Tomé un bolígrafo y abrí la primera página de la carpeta nueva. Debajo del recibo del curso de cocina escribí en la esquina, pagado en su totalidad. Camila vino un domingo de principios de primavera. Trajo a Luna y Tadeo, ambos rebosantes de energía sobrante, de una fiesta de cumpleaños de la que no sabía nada. Jugaban en el patio trasero, mientras Camila me ayudaba a clasificar una caja de libros para donar. Estaba revisando una pila cerca del pasillo cuando la escuché detenerse. Luego, suavemente, ¿qué es esto? Levanté la vista. Sostenía la carpeta vieja, la gruesa. La abrió sin esperar permiso y comenzó a hojear las páginas, su rostro cambiando mientras leía. Recibos de spa, listas de compras, cenas de cumpleaños, el viñedo. Sus hombros se hundieron. ¿Guardaste todo esto?, preguntó con la voz más baja ahora. No dije mucho. Solo asentí. Se sentó en la mesa con la carpeta aún en la mano. Por un momento, el único sonido fue el de los niños gritando afuera, sus risas flotando por la ventana abierta. Camila no lloró. No se disculpó. Solo se quedó allí sosteniéndola como algo delicado, como si pudiera romperse si pasaba la página demasiado rápido. Después de un rato la dejó y me miró, no a la defensiva, no con orgullo, solo buscando. Debiste habérmelo dicho, dijo. Podría haber dicho que lo hice, o que ella no había preguntado. Pero dejé que el silencio respondiera por mí. Ella alcanzó la esquina de la carpeta nueva, la que decía, para mí, pero no la abrió. Más tarde, cuando se fueron, me abrazó un poco más de lo habitual. El mercado de agricultores estaba lleno, pero me moví por él lentamente, sin que el ruido me molestara. Compré un ramo de girasoles de temporada tardía, aún lo suficientemente brillantes como para calentar una habitación, y un sándwich de vegetales asados de un puesto que olía a albahaca y pan fresco. Al final de la fila, una mesa de libros usados llamó mi atención. Tomé una guía de viaje delgada, Florencia a pie con las esquinas desgastadas y las páginas anotadas por alguien que había ido antes que yo. Esa tarde me senté en la mesa de la cocina con la carpeta abierta y la luz del sol derramándose sobre ella. Imprimí el boleto de avión que había reservado la noche anterior, un asiento clase económica a Florencia, sin fecha de regreso. Deslicé el boleto en una funda nueva y escribí en la parte superior con letras cuidadosas, pagado en su totalidad. Luego cerré la carpeta, no para guardarla, sino para sostenerla solo un momento más. A veces la paz cuesta exactamente un acto de negación. No dejé de amarlos, solo dejé de financiar la ilusión de que el amor significaba darlo todo. ¿Cómo sería tu vida si contaras lo que das y te devolvieras algo a ti misma?